recuerden que nosotros les enviamos la presentación para que igual pues puedan contar con ella luego. Así es, así es. A ver, yo me ubico aquí en la diapositiva número 1. Bueno, les voy contando un poco, ya me imagino que viene algo, les contó acerca de mí, les contó que vengo de trabajar en distintas industrias como la parte de tecnología, he trabajado en sectores económicos como textil, confección, seguros, y digamos que tengo un recorrido, ni mucho ni poco, digamos que el recorrido justo, que es el que nos permite poder hablar de estos temas, tanto desde la parte académica, desde la parte académica y la parte vivencial, porque es, digamos, lo que uno complementa en toda esta historia, pues, de poder vivir los negocios como uno se los imagina, ¿sí? ¿Por qué decidimos hablar del tema de las emociones conectadas con los negocios? Porque definitivamente las personas que estamos todos los días conectados con diferentes sectores de la economía y que estamos, una pregunta, ¿ustedes están viendo la presentación en este momento, sí o no? Sí, señor. Sí, sí se ve. Ah, Sí, perfecto. totalmente. Esa era la pregunta que quería aclarar. Listo. Entonces, nosotros somos muy dados a funcionar desde lo más visible, desde lo más tangible, desde lo que vemos tanto a nivel de mercado como a nivel de negocios, de productos, de servicios, de las personas, de lo que se ve de las personas, y muy poquitas veces tomamos la decisión de adentrarnos un poco más sobre lo que pasa al interior de esas personas, de esas organizaciones y de esos mismos productos o de todos esos procesos. Esa es la decisión que tomamos al arrancar en esta conversación de la parte emocional de los negocios. Lo primero a lo que los quiero invitar es a que nos hagamos al final o durante toda esta conversación, siempre nos estemos preguntando qué tanto vamos a creer o no de esto. Esta es una conversación que ustedes lo pueden tomar como mera referencia, datos que uno encuentra de alguien que me encontré por allí, que Club Dosis me invitó, me contó una historia y ya, listo, lo dejé ahí y chévere el momento y listo, no pasó nada. La segunda oportunidad, la segunda opción es empezar a hacer como beneficio de inventario y empezar a decir, ve, esto sí puede ser, esto puede no ser, y cada uno empezará a hacer sus evaluaciones o sus balances frente a lo que le podemos obtener o sacar como utilidad. Y la tercera es empezar o recoger esta conversación que vayamos a tener acá como una semilla de transformación. ¿Transformación en qué? En cómo vemos los negocios y en cómo vemos nuestros mercados y en cómo nos vemos nosotros mismos frente a todo este proceso. El ejercicio que yo les propongo en esta conversación es cuando yo proponga algún tema, ustedes lo van a analizar desde el punto de vista del vendedor o de la parte comercial, desde la empresa y desde el punto de vista del mercado, del cliente, del segmento al que estamos atendiendo. Y nos daremos cuenta de que en ese proceso hay una conexión y hay unas conversaciones internas que se van dando en el camino de la evolución frente a lo que yo estoy haciendo desde mi parte comercial o desde mi parte de negocios. ¿Listo? Ya entiendo que Viviana les comentó acerca de Dusis y cómo hace, pues cuál es su portafolio de servicios, cuál es su core de negocios. Entonces los invito a que también con ella tengan una conversación muy activa posterior a esta charla para que, digamos, que le demos dinámica a todo esto. Realmente construir o enfocar el conocimiento, hay veces
construir un conocimiento o recoger, más que construir o diseñar o inventar conocimiento, es complejo. Y esto es lo que hace valioso este ejercicio, que nosotros, digamos, nos ponemos en función de investigar, de conocer un poco más de qué van las cosas, y es importante que ustedes en estos ejercicios no perdamos el contacto y que nos sigamos viendo para que podamos avanzar. Entonces arrancamos por una gráfica que para algunos será conocida, para otros no. Es muy digamos que ha estado muy de moda con la famosa película Intensamente, donde todo el mundo resume la vida de una nena en su parte emocional y le dan vía y le dan características especiales a las emociones que una niña y ya una adolescente empieza a tener dentro de su modelo de vida, dentro de su estructura y dentro de su esquema de creencias y cómo va construyendo su sistema emocional. Esta gráfica es muy fácil de encontrar, eso se encuentra en varias publicaciones de diversos tipos. ¿Qué es lo que nos muestra ahí? Nos muestra cómo, a partir de expertos como Daniel Goleman, el mismo Stanislao Backras, Mariano Sigman y un montón de autores están trabajando, Marian Rojas Estapé, que también está muy en boga últimamente, están trabajando cómo las personas son mucho más que razón. Es más, lo que menos somos como seres humanos es la parte racional. Cuando nosotros, o cuando yo, algunos lo habrán conocido antes, yo lo conozco hace muy poco, hace unos 6, 8 años, el concepto del peso emocional en la vida de los seres humanos, y decimos, es que nosotros somos más emocionales que racionales, es donde uno empieza como a decir, ay, venga, que es que esto está, a ver, es que esto, a mí me falta una parte del mapa, me está faltando una parte del mapa, y la parte del mapa se llama la parte emocional. Cuando yo empiezo a entender y a considerar toda esta información dentro de mi background y dentro de todo lo que yo he hecho en la vida y empiezo como a hacer, ay, vení, que de pronto sí tenés razón. Y entonces ahí empiezo a devolverme para empezar a construir y a entender muchísimas de las cosas que han pasado en mi vida y empiezo a consolidar todo un proceso de comprensión desde el punto de vista emocional. Entonces hoy lo que vamos a hacer es eso. Vamos a integrar esa parte emocional de lo que es el ser humano como tal, porque los negocios, todos los negocios están en función del ser humano, y cómo esa parte emocional se va convirtiendo en un ingerente directo en los resultados de los negocios como tal, de la parte económica, de la industria, de cualquier industria en la que estemos, independientemente de si es una industria B2C o si es una industria B2B, siempre va a haber esa necesidad de conexión emocional, y uno, como proveedor de un mercado, debe comprender y debe entender. Si uno no entiende, llegar a ese nivel de comprensión súper, hiper, mega profundo, es complejo. Pues no es un tema que uno lo va a decir, lo tengo supremamente sencillo, supremamente fácil. No, hay que trabajar y hay que estudiar mucho, y eso se estudia a partir de unas pautas y unos parámetros que trataremos de ver acá, algunos de ellos. Entonces, ¿cómo les propongo? Les propongo que revisemos qué es lo que nosotros, desde nuestros diferentes roles, aquí habrán algunos roles de tipo comercial, habrán roles de tipo de mercadeo, habrán roles un poco más operativos, habrán roles un poco más financieros. Desde distintos roles, les quiero proponer que hagamos como un viaje donde voy a empezar por el final para que lleguemos al principio. Y les digo, ¿qué es lo que uno como empresario, como colaborador o como integrante de un equipo de una organización o como integrante de un gran equipo de emprendedores o cualquier rol que yo tenga en mi organización, estoy buscando generar grandes resultados? Es más, es una obligación sine qua non. Yo no podría estar conectado a ninguna organización si yo no llego a entregar resultados satisfactorios, resultados poderosos. Difícilmente vamos a poder conectarnos con la industria en la que estemos. Y vamos a empezar a analizar cómo es nuestra conexión personal, conexión y propósito personal, conexión con los productos y servicios que provee nuestra empresa, nuestra organización, cómo nuestra empresa, cómo nosotros nos tenemos que conectar con la empresa,
cómo la empresa debe conectar con un ecosistema para llegar a esos grandísimos resultados que son los que siempre estamos buscando. Nosotros no solamente estamos en ese plan de, bueno, yo estoy esperando que me contraten de una gran empresa para hacer lo que la empresa me diga. No, ese no es el fin último del ser humano. El fin último del ser humano es llegar a aportar y dejar un legado que le proporcione a sí mismo y a su ecosistema personal un bienestar para poder seguir avanzando como profesionales y como, digamos, que podamos dejar algo que nos recuerda, algo que deje huella en el camino, que esa es una de las principales premisas que tiene DUSIS además. Arranquemos por el tema de la neuroeconomía. La neuroeconomía es una ciencia relativamente nueva, donde ya varias disciplinas empiezan a estudiar por qué los mercados se comportan como se comportan, por qué frente a ciertas situaciones que parecen tan lejanas, tan externas, esas situaciones empiezan a generar ciertos cambios. Y hay una frase que se usa mucho en tiempos, sobre todo cuando las llamadas crisis, que son esas crisis donde todo el mundo empieza a generar como una dinámica de comunicación medio apocalíptica, medio aterradora, medio, uy, esto va a colapsar, esto va a explotar, esto está muy difícil. Ese momento culmen donde empieza a surgir una frase que yo me imagino que algunos habrán escuchado, la mayoría, dice, el mercado está nervioso. ¿Cómo es que el mercado está nervioso? ¿Qué es el mercado? ¿Qué es eso tan etéreo? ¿Y cómo va a estar algo tan etéreo, tan gaseoso, nervioso? O sea, ese nerviosismo, estamos hablando de una emoción. Pues está nervioso porque pasan cosas. ¿Qué pasan y cómo reaccionan las bolsas de valores cuando hay una guerra en Medio Oriente? ¿Qué pasa y cómo reaccionan las bolsas cuando hay una guerra en Rusia con Ucrania? ¿Qué pasa cuando hay un gobierno que define unas políticas y esas políticas no están alineadas con lo normal, con lo tradicional, sino que es una política disruptiva y que difícilmente la pueden entender algunas personas, otras definitivamente están en contra de esas? Entonces, esas situaciones que son tan absolutamente externas de un entorno macro terminan afectando el resultado de muchas industrias, porque efectivamente el mercado está nervioso. Y cuando el mercado está nervioso, todo el mundo empieza a pensar que está nervioso porque las cosas pueden empeorar. El ser humano, de entrada, difícilmente piensa que las cosas están así porque van a mejorar. Estamos preparados mental y emocionalmente para que las cosas que estén bien vayan empeorando. Eso lo digo en tono más leve, más suave, para que no se les quede mucho en la memoria. La idea es que cuando yo esté hablando de temas tan importantes como que hay un momento de transición, pensemos que la transición sea a futuro y a positivo. Claro, todo el mundo dice, el mercado está nervioso porque las cosas van a empezar a decaer, van a empezar a presentar situaciones o resultados que no son favorables y por eso el mercado está nervioso, o el mercado está ansioso, o el mercado está incierto o incertidumbre. Toda la cantidad de palabras y expresiones nos llevan a creer que efectivamente el mercado está sintiendo que vienen momentos de pánico, momentos de angustia, y es justamente en esos momentos en que las cosas están en ese estado en donde quienes tienen la lectura correcta del mercado salen más beneficiados. ¿Cuáles son esas lecturas? Saben en qué momento entrar, en qué momento salir, cómo salir. De eso se trata, de entender cómo esas pulsaciones del mercado las tengo que leer para saber cómo me voy moviendo a lo largo de ese espacio general que yo voy teniendo. Atención a esto y vuelvo y soy reiterativo. Pensemos en esto cuando yo soy cliente comprador y cuando yo soy proveedor. ¿Cómo me comporto en diferentes situaciones? Hay una oferta, entonces ¿cómo se va a mover una oferta de productos donde se mejoran precios? ¿Cuál va a ser mi reacción? Se lanzó una nueva versión del iPhone. Venga, yo necesito estar ahí porque para mí es importante. Todo ese tipo de cosas. Pensémosla desde el punto de vista, desde los zapatos del comprador y desde los zapatos del vendedor. Cada conversación que yo les proponga. ¿Cómo son los resultados de alto impacto y cuándo hablamos de los resultados de alto impacto? Cuando nosotros
funcionando como profesionales o funcionando como empresa o funcionando como proveedores, decido tener y ser consciente de la mayor cantidad de herramientas para poder ponerlas al servicio de un mercado que yo estoy atendiendo. Ese mercado que yo estoy atendiendo, como lo dije al principio, tiene necesidades básicas, y esas necesidades básicas se cubren con la satisfacción de unas emociones. Inmediatamente yo comprendo y entiendo esas necesidades, me voy conectando y voy sabiendo de qué se trata toda esta necesidad que me está planteando un cliente X, Y o Z. Cuando yo tengo la capacidad de entender y que soy claro en lo que tengo, en mis recursos profesionales, en mis recursos empresariales y en mis recursos de entender muy bien el mercado, yo puedo lograr un alto impacto en los resultados de mi empresa y en los resultados del ecosistema. Más adelante nos daremos cuenta de la necesidad y la importancia del ecosistema como unidad de negocios, porque ya el ecosistema no es tan dado a solamente yo estoy solo y yo dependo únicamente de mí, de lo que yo haga, de lo bueno, regular o malo que yo haga, sino que yo dependo de todo un ecosistema, y ese ecosistema yo lo tengo que comprender completo. Y entonces empezamos a analizar, para llegar a esos resultados de alto impacto, yo lo primero que tengo que entender es cuál es mi propósito en un ecosistema. Perdón. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué? Porque yo, antes que nada, yo soy un ser humano. Estos temas pueden reñir un poco con lo que se está moviendo, que de hecho hace unos 15, 20 días tuve una conversación, tuve un webinar hablando de inteligencia artificial y cómo tenemos que humanizar la inteligencia artificial. Cuando yo en tiempos de inteligencia artificial, de alta tecnología, de alta digitalización, de alto impacto y de alta dependencia de los recursos tecnológicos, hablo de la humanidad. Yo tengo que entender por qué tengo que hablar de la humanidad, porque la tecnología para mí debe sí o sí ser una herramienta. Yo no soy la herramienta de la tecnología, al contrario, la herramienta es la tecnología y yo, como profesional en cualquier área, soy el usuario de esto. Entonces, cuando yo hablo de un propósito personal, yo tengo que tener claro qué es lo que yo quiero, qué es lo que soy como persona, qué es lo que quiero y cuál es el camino que yo quiero recorrer para poder alcanzar unos logros y unos objetivos personales en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ese propósito personal, yo aquí propongo alguna teoría que es la del Ikigai, que es donde nos habla de unas 4 dimensiones, donde está cuáles son las cosas que me mueven a mí como ser humano para hacer que yo de esas capacidades las pueda poner a producir y que además me generen satisfacción. Y en fin, eso ya en otro espacio ustedes profundizarán en el concepto del Ikigai, y hay otro montón de conceptos donde dicen yo el propósito personal lo tengo que enfocar a sentirme bien siendo y haciendo. Al final del día es eso. ¿Para qué me va a servir entender eso? Para que cuando yo vaya a elegir qué es lo que voy a hacer con mi carrera profesional, con mi vida, yo pueda hacer el recorrido que quiero hacer. Hemos sabido de historias, en 1000 historias de gente que llevando 10, 15, 20 años de profesión en una exitosa carrera, en un área financiera, en un área de marketing, se retiran y dicen, no, suficiente, me voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Ahora imaginémonos un escenario ideal donde yo pueda trabajar haciendo lo que yo quiero, que yo pueda vivir plenamente, de manera próspera, cómodo, feliz. Llegar a eso necesita trabajo, necesita autoconocimiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando yo digo en un entorno de negocios, en un ecosistema de negocios, que tengo que tener claro mi propósito, yo tengo que tener claro también a qué voy a renunciar y cómo voy a renunciar a lo que estoy renunciando. Me explico. Si yo soy una persona que soy amante del deporte, que practico deporte todos los días, de lunes a domingo, dedico 3, 4 horas diarias a hacer deporte, y en una de esas estoy
buscando algún empleo porque el deporte vale dinero. Y entonces llega una empresa proveedora de licor y me dice, venga, venga a trabajar conmigo. Puede que uno diga, listo, yo me voy para porque necesito plata. Pero qué tan conectado, qué tan coherente es que una persona dedicada al deporte a ese nivel, en esas esferas de alto desempeño, de alto rendimiento, esté conectado con un producto como el de el licor. Difícil. Uno que diría, hombre, un propósito personal es que yo lo que estoy haciendo esté conectado y que sea coherente con mi esencia humana, con mi esencia personal para poder ser y llegar a generar los mejores resultados, porque yo ahí entro en un concepto de convicción, de absoluta determinación y de absoluta congruencia para poder entregar el mejor valor cuando estoy hablando. Entonces, por eso hablamos de la conexión personal y la conexión individual. Y hablo, y lo que le estaba mencionando, yo, está bien, yo soy un amante de la tecnología, un amante de los lujos, un amante y soy usuario recurrente de los lujos, con toda seguridad, que va a ser supremamente fácil entregar valor a las personas que estén en un proceso de compra de un producto de estas condiciones. Entonces yo me tengo que conectar emocionalmente, así no parezca como muy lógico, pero yo tengo que conectar emocionalmente con ese producto o servicio, porque yo lo voy a contar, yo voy a entregar un valor sobre un producto o un servicio, yo voy a hacer una actividad. Ahora, vayamos a un punto donde las personas que no estén en el área comercial. Si yo soy un experto financiero, donde mi esencia son los números y el análisis del comportamiento financiero y cómo voy a manejar los recursos de la organización, y en eso me he preparado y he estudiado y he trabajado y lo conozco, por convicción sé que esa es mi conexión, como mi base, mi esencia, mi ADN. Difícilmente estas personas pues o lo harán, pero no lo harán con la mejor disposición ni la mejor idoneidad en un proceso comercial. Si yo lo ubico en una parte comercial, entonces ahí no hay una conexión. No hay una conexión porque, venga, yo estoy como más por otro lado. De hecho, cuando yo empiezo a conectarme, todo es conexión. Entonces, yo como persona me conecto con mi propósito personal, encuentro para qué es que yo soy bueno y cómo esas capacidades y esas competencias las puedo poner al servicio de una organización que me necesite. Siempre hay una organización que te necesita, que te está esperando y que te requiere. Y en ese momento cuando ya estoy conectado con los productos o servicios de una organización, ya obviamente las cosas empiezan a suavizar. Estoy diciendo, qué bien. Y hago el trabajo con más dedicación, más amor, con más actitud, con más ganas, con más gusto, y empiezo a encontrar todo un proceso adecuado y dispuesto para que yo pueda lograr ese gran resultado que es a donde quiero llegar. El gran resultado es que las cosas funcionen de manera óptima, de manera eficiente, con los resultados que yo estoy proponiendo y que estoy esperando. Algunas veces saldrán, algunas veces no, pero en general el flujo del trabajo se va dando de manera mucho más eficiente y mucho más acertada y asertiva. Y entonces entramos en la conexión de la empresa. Listo. ¿Qué será más divertido que trabajar en empresas de muchas personas, con muchas áreas, donde todo el mundo es absolutamente distinto? Todo el mundo tiene una visión del mundo completamente distinta. ¿Y yo cómo hago para alinear propósitos de 100, 200, 500, 1000, 2000 personas? ¿Cómo hago yo para alinear esos propósitos? Hay una cosa que hace rato, yo la empecé a trabajar como en el 2001, yo lo denominaba mercadeo interno y hacia acá lo empezaron a llamar el endomarketing, y es comunicar el propósito de la organización y llevar a partir de un buen proceso de gestión del equipo, de los equipos, para que se alinearan todos con esos propósitos. Y obviamente quienes no estén alineados con esos propósitos, pues bien pueda de un paso al lado, al costado, y no pasa nada. O sea, es que estamos en un mundo en donde todos tenemos derecho a estar bien. Y si yo estoy en un lugar, lo mínimo que quiero hacer es entregar lo mejor de mí para que esa organización sea muy productiva. Entonces, lo que yo logro al hacer un proceso de endomarketing, que es un proceso más o menos explicado en términos muy comerciales, es donde yo, como directivo de una organización, le vendo una idea
a toda una organización sobre cuál es el mejor camino para alcanzar los resultados que necesitamos como individuos y como equipos. Ese proceso de endomarketing lo vamos empezando a dilucidar cuando empezamos a anotar las campañas, porque queremos que los equipos de trabajo estén motivados, que sean productivos y que estén enfocados en el resultado que necesitamos, y que ese resultado no solamente beneficie a la empresa, sino que los beneficie a ellos también. O sea, nos beneficia a nosotros como los que estamos ejecutando todo ese plan estratégico y todo ese esquema organizacional de la empresa. Ese proceso de endomarketing nos va a dar, por sobre todas las cosas, una gran conexión entre los equipos, porque ¿qué? Yo ya voy a entender qué pasa en los otros equipos y cómo lo que hacen otras áreas de la compañía me está afectando mi desempeño, me está afectando mi resultado, y me convierto casi que por obligación en más empático, y en vez de empezar a cuestionar y criticar a las otras áreas porque no están haciendo su trabajo y me están generando cuellos de botella, que será más problemático que la conversación entre un gerente comercial y un gerente de operaciones. Cuando operaciones dice, pues es que me estás pidiendo más de lo que yo estoy en capacidad de producir, entonces me está generando un cuello de botella. Entonces, y comercial empieza a decir, no, pero es que eso es negligencia, ustedes porque no encuentran los recursos, no, un momentico. Y llega financiero y dice, venga, un momentico, que es que eso vale plata. Entonces nos tenemos que organizar de una manera tal en que entendamos y tengamos esa empatía para poder decir, yo aquí hago esto de esta manera, entonces usted ayúdeme a cumplir mis objetivos. ¿Cómo? Con una buena planeación, con una buena comunicación, y que las cosas lleguen, que los pedidos, en el caso de esta corta, pequeña historia que le estoy contando, se dé de manera planeada y organizada, y no de una forma tan improvisada, como que, es que me llegaron unos pedidos como por arte de magia, unos pedidos gigantes y no tengo cómo responder ese requerimiento. No, para eso hay una planeación, para eso hay una conversación con los clientes. Cuando hablamos de B2B, se presenta mucho ese tipo de situaciones. Un momento, por favor. En la otra parte, ¿cómo conecto con el ecosistema? Hay una cosa que se llama, un término que yo me inventé, que son las redes inteligentes de negocios, y esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial, ¿cierto? Como yo estoy hablando de la conexión con el ecosistema, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo vendo un producto alimenticio, cualquiera, un paquete de arroz, una botella de agua, una gaseosa, yo no estoy vendiendo una gaseosa. Primero, yo estoy vendiendo una experiencia con ese producto. Supongamos que sea una gaseosa light, una gaseosa súper saludable, que no genera ningún tipo de complicaciones al sistema alimenticio de las personas. Es un producto súper wow. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy vendiendo ese producto, yo no estoy vendiendo ese producto únicamente. Yo estoy vendiendo los proveedores que hay hacia atrás. Cuando yo entiendo que yo soy el vendedor de los proveedores que hay hacia atrás, yo tengo que entender que esos proveedores tienen que estar alineados con mi organización también. Cuando yo entiendo que esos proveedores tienen unas condiciones de producción, unas políticas de higienidad, unas políticas de sostenibilidad ambiental, unas políticas, yo tengo que alinearme con esas políticas, y este proveedor se tiene que alinear con las mías. Por eso hablamos de las conexiones. Volvemos a hablar, las empresas son personas con un título corporativo, pero son personas. ¿Y cómo hago yo ese tipo de conexiones? Empezando a acercarme a ellos y hablar mucho, y ahí es donde vamos a empezar a encontrarnos con ese tema de la emocionalidad. Cuando yo hablo con las personas todas tenemos un objetivo personal. Así yo esté trabajando para la multinacional más grande, para Google, para Apple, para cualquier organización, yo individualmente tengo Wilfred Ramírez, tengo un objetivo personal. ¿Qué pasa? Que yo como empresario, como gestor de esta persona, yo tengo que lograr que ese objetivo personal esté alineado con mi empresa, y que ese objetivo personal que está alineado con la empresa se alinee con el ecosistema. Ahora bien, cuando yo soy proveedor de un ecosistema, yo tengo que estar pendiente no solamente de mis clientes, sino de los clientes de mi cliente, porque eso me va a permitir una conexión directa
con todo lo que está pasando alrededor del negocio y cómo esas situaciones me van a permitir mejorar o empeorar de acuerdo a las decisiones que yo esté tomando. La conexión con el ecosistema no es otra cosa que una visión holística de lo que está pasando a mi alrededor, hacia atrás, es decir, en toda mi cadena de abastecimiento y hacia adelante en toda mi cadena de clientes y de mercado. Además de todo lo que tiene que ver con el esquema de los sistemas de accionistas, empleados y toda la organización como lo hemos venido mirando. Entonces, mire que vamos de la conexión individual, es decir, yo cómo me conecto conmigo mismo, a cómo me estoy conectando yo con un ecosistema. Y esa conexión no tiene nada de raro si yo entiendo que los humanos funcionamos como personas con necesidades, con demandas, con expectativas, y esas expectativas yo, como proveedor de ese mercado, las tengo que entender partiendo de esa comprensión que ahorita en este proceso los vamos a empezar a comprender un poquito mejor. Esa conexión con el ecosistema me va a permitir lograr unos grandes niveles de satisfacción. ¿Qué pasa aquí? Entonces, el emo-business es la razón de nuestras decisiones. Ahí se me fue la palabra errada, pero es la razón de nuestras decisiones. Una emoción es la razón de mi decisión, ¿cierto? Como yo siento, termino por tomar una decisión. ¿Por qué? Nuestras decisiones son 95% emocionales en todos los ámbitos de la vida. ¿De dónde sale el estudio? De todo lo que ha pasado. Alguien se puso en ese trabajo. Insisto, mis autores preferidos para hablar de estos temas son Daniel Goleman, Stanislav Bakrash, Mariano Sigman y este otro señor, Mario Alonso Puig. ¿Qué pasa con esta historia? ¿Por qué decimos que son 95% emocionales? Cuenta la leyenda, cuenta la historia, cuentan los científicos, no es leyenda. Nuestro cerebro límbico, que es donde se albergan toda la parte emocional, tiene alrededor de 5 millones de años de evolución, mientras que el cerebro racional apenas tiene 200.000 años. Cuando estábamos en la época de las cavernas, nosotros nos movíamos, corríamos por el miedo, corríamos por la emoción que nos generaba ver que un tigre nos iba a comer, salíamos corriendo y a ese lugar nunca más volvíamos. Si eso no existiera, no hubiéramos evolucionado y nos hubiéramos quedado ahí. ¿Por qué? Porque los tigres no nos hubieran dejado pasar a una siguiente fase. Esa emoción, esa es la que nos diferencia en gran parte de las especies y obviamente al día de hoy todavía es la que nos diferencia de la inteligencia artificial. Entonces, esta herramienta, el tema emocional, es casi que la puerta perdón, la gran diferenciación o el diferenciador que tenemos frente a los demás recursos que hay en el mercado tecnológico, de conocimiento, de que yo estudio mucho, de que yo estudio poco, de que yo me volví un experto en tecnología, y en ese proceso, cuando yo comprendo este elemento, el 95% de mis decisiones son emocionales, empiezo a entender que lo que yo entiendo, lo que yo decido está asociado a otros elementos menos racionales. Cuando la emoción decide, creemos, yo lo voy a contar una experiencia personal. Yo siempre creí en el cuento de que no, es que yo soy muy racional para mis decisiones, es que no, es que mis decisiones siempre son muy calculadas, muy carreta. Las personas, ¿por qué toman decisiones? Porque las personas necesitan sentirse bien, necesitan sentirse ganadoras, necesitan sentirse, siempre quieren una emoción que les provea algo, algo adicional. No solamente, es que yo, listo, acertaste con esa decisión, ¿y qué pasó después de que acertaste con esa decisión? ¿Cómo te sentiste? Ah, súper bien. Estoy diciendo esto, cada cual analice de cuando tomó una buena decisión, qué pasó con ustedes, qué pasó en su mente, qué pasó en su cuerpo, qué pasó en su entorno y cómo se sintieron. Se sintieron alabados, halagados, y eso es un bálsamo para el ego. No es un tema de sobradez, no, es un tema de que todos necesitamos sentirnos bien. Entonces, ¿qué pasa en todo esto? Unos ejemplos muy claros que fue casi que el que origina toda esta conversación, y es que tenemos estas industrias, son industrias emocionales al 1000%.
Alguien de acá, no sé si todos somos de Colombia, si todos somos de Colombia, perfecto, van a entender el ejemplo. Hay de ¿Qué diferentes pasa? países, Wilfer. Bueno, entonces, qué bacano, súper chévere. Pero aquí, en esta época, cuando todos escuchamos unas canciones muy particulares de la Navidad, y eso pasa en todas partes, inmediatamente a todos nos pasa algo distinto. Todos empezamos como a rememorar grandes momentos, pues la mayoría, no todos, pero sí la mayoría que dice, porque la Navidad la tenemos asociada a unos momentos de felicidad, a los momentos en familia, a momentos en que estamos recibiendo y entregando regalos, en momentos en que hay una satisfacción plena en nuestro estado. Es como ese break que hacemos durante un año largo, pesado, denso, y que cuando suenan ciertas canciones, inmediatamente se activa esa memoria histórica, esa memoria familiar de cuando éramos niños, de lo que pasaba cuando éramos chicos y que nos iba bien. Insisto, en una mayoría, habrá otros que tienen otras experiencias por contar, pero es como lo general. Entonces, por eso hablamos de la industria musical. Ahí empezamos a mirar cuánto mueven las emociones a nivel económico. No estamos hablando sino de que para el 2023 la industria musical movió 28.600 millones de dólares. La industria deportiva, la NFL, en 18 semanas mueve 13.000 millones de dólares. La Champions League, esa sí es un poco más larga, de un año, 3.547 millones. El cine, ¿usted para qué paga? Pues usted para qué va a pagar una boleta a sufrir en una película de terror, porque usted necesita que se le mueva la sangre, la adrenalina. Sentimos la necesidad de gritar, de pegarnos de las sillas. El cerebro ahí que está leyendo, esto es verdad. Yo estoy viendo una película de terror y a mí el monstruo me va a comer. Y el cerebro cree eso y empieza a soltar todos los químicos, los neuroquímicos que activan esa postura de o salir corriendo, congelarme del miedo o estar listo para la pelea. Cuando yo entiendo eso, ¿quiénes entendieron esto muy bien? Claro, los empresarios de estas industrias dicen, no, es que aquí lo que yo tengo que mover son emociones y por eso vale lo que vale. Entonces imagínate un negocio que vale 92.500 millones de dólares al año, y otro que vale 1.660 como es la NBA, y el Mundial de Fútbol en los 2 años de competencia que hay por eliminatorio mundial de 7.500 millones de dólares. No estamos hablando de menos, estamos hablando de mucho dinero. ¿Qué pasa? En todas estas industrias nosotros pagamos para ir a sentir, nosotros pagamos para que se nos mueva la aguja, para que nos vibre la sangre, para que nos vibre el corazón. Eso es un tema que hay que entender muy bien. Entonces, ¿cómo se componen esas emociones? Un tema que es la interocepción, otra que son las experiencias pasadas y otra que es el contexto. ¿Qué es la interocepción? Es cuando yo empiezo a identificar, la interocepción es esa conciencia que tengo yo de decir cómo ciertos pensamientos me generan un movimiento hacia un lado o hacia el otro. Entonces, cuando hay un nivel de energía muy alto y el cuadrante, o sea, el plano se mueve entre el nivel de energía y el nivel de satisfacción de esa sensación. Cuando hay mucha energía y muy poca satisfacción, entonces hablamos de un elemento ira, horrible. Cuando tengo mucha energía y muy poca satisfacción, una depresión de tristeza, horrible. Si uno fuera capaz de tener ese nivel de conciencia de uno mismo y de conocer esos espacios, esos pocos momentos, para no decir, listo, ¿cómo me siento hoy? Me siento así y calificarse. Sería espectacular porque podría uno darle un nombre y ese darle nombre ya mejora la condición en la que uno está o la mejora a nivel de racionalizarla y volverla consciente, entonces uno ya puede trabajar con ella. Cuando tengo mucha energía y mucha satisfacción, la euforia. Cuando tengo muy baja energía, pero mucha satisfacción, estoy hablando de un momento de tranquilidad, de meditación, podríamos decir. En ninguna de las 4 esquinas es recomendable tomar decisiones porque siempre salen mal. Se dice que nosotros activamos el cerebro el 2% de manera simultánea. En un universo gigante, el 2% es una gran porción, pero el 2% de manera simultánea. Es decir, yo no puedo estar en este momento hablando aquí y manejando el carro en este momento o cocinando o haciendo alguna actividad distinta. No, yo tengo que estar aquí. Ese 2% está dedicado a esta conversación. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo de ese 2%, el 1.98 lo tengo en estado emocional alto con la euforia,
difícilmente voy a poder tomar una decisión porque mi parte racional ahí no se ve, 1,2% de racionalidad no es nada. ¿Cuál es el estado ideal? Un 1 y 1. Entonces yo digo, una decisión bien tomada, una decisión que contenga una buena emocionalidad y una buena y un buen balance racional. ¿Eso cómo se logra? Con el autoconocimiento, no hay otra forma, el autoconocimiento. Entonces, de eso se trata la interocepción. Las experiencias pasadas, claro, ¿cómo me ha ido a mí en ciertas decisiones que haya tomado? Si yo, volviendo al tema de negocios, si yo llego a un lugar en donde me siento querido, donde me siento respetado, donde me siento, donde me fue bien, donde me atendieron bien, donde lo que compré o los negocios que hice me salieron bien, yo con toda seguridad, yo regreso allá. ¿Por qué? Por eso estamos hablando de que ya hay marketing de experiencias asociado muy de la mano de la racionalidad, racionalidad con números, perdón, de la emocionalidad con números, donde yo empiezo a decir, hombre, yo me siento bien acá. ¿Por qué? Porque me están entregando el valor que yo estoy esperando y mucho más, y estoy recibiendo un trato agradable, me estoy sintiendo querido. Eso es una experiencia que la gente va a recordar y va a volver. Ahora, una experiencia que no se olvida, es una experiencia donde genere miedo, temor. Si usted está en un lugar en el que, si usted pasa por una calle de noche y en ese punto muy oscuro lo atracan, le roban, a ese lugar usted no vuelve. No vuelve, ¿por qué? Porque no, venga, que es que no, vámonos por otro lado. Y prefiere dar una vuelta mucho más larga que regresar a ese lugar. ¿Por qué? Porque fue solamente una vez, pero quedó con esa sensación de que, uy, si paso por aquí, por eso hablamos siempre de las experiencias traumáticas. Entonces, ojo con este concepto, si yo estoy manejando negocios en donde tengo que recibir y tratar las personas y que son las personas, las usuarias, sobre todo en servicios. Este tema en servicios es absolutamente determinante. Yo tengo que tener muy claro qué es lo que le estoy entregando. Situaciones muy complejas se viven en telefonía móvil, en temas de bancos. ¿Por qué? Porque es muy masivo y también es muy complejo una empresa que le toque atender por que haya una porción de que un empleado por 1.000 o 2.000 clientes. Entonces, esa relación es compleja de manejar. El contexto. Recordemos que estamos hablando de estos tres elementos de qué son las emociones, la interocepción, las experiencias pasadas y el contexto. Entonces, el contexto es el contexto que yo le doy. Hay un concepto que se llama el modelo modal de las emociones. Hay una situación X sin ningún tipo de, si es ni positiva ni negativa, y empiezo yo a darle valor y empiezo a decir, listo, esta situación me favorece o no me favorece para lograr un objetivo. Si me favorece, le empiezo a dar un valor positivo, pero si no me favorece, le empiezo a dar un valor negativo. Y la respuesta que yo le doy frente a eso es cómo la percibo y cómo hago que esa situación esté a mi favor o no. Cuando yo voy manejando y hay un carro adelante, yo voy dispuesto, y el carro es una calle estrecha, el carro para en un mal lugar, inmediatamente yo me exalto, digo, y ya me voy a pegar del pito cuando voy a ver, esto es real, esto me pasó, se está bajando una señora de la tercera edad con bastantes limitaciones para moverme, y yo, no, vení, espérate, y ahí sí, la espuma baja. Somos reactivos a situaciones que vemos sin tener contexto y sin tener una claridad de qué es lo que está pasando. Entonces, yo lo primero que tengo que entender es por qué, o por lo menos procurar dejarme de invadir de tanta reactividad frente a situaciones que no están en mi control y sí más bien gestionarlas con una interpretación diferente. Si me sacan de mi línea de paz y de tranquilidad, pues por lo menos darle una lectura que me ayude a volver a mi línea y bueno, aquí puede estar parando esto. Las situaciones que se presenten, darles unas lecturas completamente diferentes para poder avanzar hacia ella. Esta pirámide, yo me imagino que la conocen muchos, si no la conocen, se las presento, es la pirámide de Maslow, es la pirámide que este señor se inventó hace mucho tiempo, donde nos decía que todos los seres humanos tenemos unas necesidades fisiológicas, de seguridad fisiológica, es toda la parte casi que reptiliana, donde yo necesito comer, necesito dormir, necesito descansar, esas son las, y tener cómo hacerlo, esas son las necesidades fisiológicas. Las de seguridad, que es por lo menos tener un techo donde vivir. Las de afiliación es tener un grupo de amigos o personas con las que yo me pueda sentir bien, familia, amigos, ecosistema laboral, también profesional. El reconocimiento es que yo sí esté haciendo las cosas bien y me esté trayendo resultados. Y la autorrealización, que es el nivel de los niveles. La autorrealización, estoy por encima del bien y del mal, y es ahí donde yo empiezo
a descansar, porque estoy ya las cosas menos, a ver, las cosas más materiales no son lo que me afectan, sino que yo estoy en un punto en donde estoy tranquilo, ya encontré mi propósito, logré lo que he querido en la vida, lo estoy logrando porque no necesariamente es al final de la vida, yo eso lo puedo lograr a mi mediana edad y encontrar ese estado de placer y de plenitud, esa de la que estamos hablando ahorita, donde yo todo lo tengo bajo control, aunque no tenemos nada en control, pero por lo menos lo que no tenemos en control no nos afecta tanto, sabemos cómo manejarlo, sabemos cómo gestionarlo y podemos potencializar situaciones que se vengan de manera favorable. Y está la otra que es el que necesidad de producto. Ya estamos hablando de una pirámide más B2B, donde yo digo, bueno, lo primero como empresa que necesito es generar unos ingresos de sostenibilidad, un flujo de caja, unos activos que serían la parte de seguridad, que yo pueda generar unos activos que me den proyección a crecimiento, el networking como las necesidades de afiliación, el top of mind, que es el reconocimiento, donde yo ya digo, ya mi empresa tiene un nivel de posicionamiento en el mercado tan supremamente fuerte que soy capaz de sostenerme en el larguísimo plazo, y ya un nivel superior que es el de mentoría, y ahí es donde Edusis tendrá mucho que contarnos, donde nos dicen, ya estoy en capacidad de ayudarle a otros a ser tan buenos como soy yo. Eso pasaría lo mismo en el gráfico anterior. Yo soy capaz de crecer y ayudar a otros a crecer. Ese es el estado, digamos, sublime y mayor, lo que llamarían los grandes filósofos, el nirvana del gran momento de vida de tanto de una organización como de una empresa. Y ahí es donde yo tengo que identificar cuál es la emoción que atiende mi empresa. De acuerdo a lo anterior, a estos dos gráficos, ¿cuál es la emoción que atiende mi empresa? Ay, venga, pero es que yo trabajo con B2B y en B2B no se trabaja mercado emocional. No. Pregúntele a un gerente que tome una mala decisión, ¿cuál es qué sentiría de tomar una mala decisión al comprar un software? ¿Cuál es el principal freno para tomar las decisiones? Miedo de equivocarse en tomar una decisión. ¿Miedo por qué? Porque una mala decisión le quiebra su empresa. En eso se resume toda la grandilocuencia del B2B. El B2B también, yo era de los que decían, no es que el B2B no tiene nada de emocionalidad. Reduce porque son muchas personas en un proceso de decisión de compras, pero ahí volvemos a lo mismo. De ese comité de compras de cualquier producto, un activo, un bien de consumo de los insumos de producción o bien de capital o un servicio de gran impacto en la organización, ¿quiénes entran? Ahí está el financiero, el usuario del producto, el influenciador, pues que es el que nos está moviendo todo el proceso de compra, el gerente, que es el quien toma la decisión al final. Cada uno de ellos, cada uno de esos roles tiene unas necesidades puntuales y unas necesidades concretas. Yo, entendiendo esto, debo definir muy bien cómo sería el emo buyer. También es un término que viene acuñado de cómo estoy construyendo ese proceso de cómo estamos de tiempo, Vivi, porque aquí me faltan un par de diapositivas y no los quiero dejar como en el aire. Estamos, pues nos faltaría Muy como para justicos. cumplir en 5 minutos, de pronto pedirle a los asistentes si nos pueden regalar 5 minuticos más. Sí, ya esto es un tema donde yo empiezo a definir quién es el comprador para el que yo le estoy apostando. Primero yo lo tengo que escuchar muy bien, y escucharlo es saber qué es lo que está esperando, cuáles son sus expectativas, y escucharlo implica tener empatía, generar ese rapport con el cliente, con la persona que estoy hablando, porque yo no hablo con Coca-Cola, yo hablo con un funcionario de Coca-Cola que tiene unas necesidades y unas expectativas. Yo no hablo con un funcionario de papitas, la morena. No, yo hablo con el señor que trabaja allá, con el gerente, con una persona. Yo no hablo con la marca, yo hablo con la persona. Y esas empresas tienen unos ADNs y hay que estudiarlos. Lea a su cliente. Leerlo es interpretar cómo es su comportamiento, cómo va andando, cuáles son sus grandes expectativas, cuáles son sus grandes desafíos, sus grandes sueños, sus grandes logros, y cómo los va recibiendo y cómo va reaccionando a los estímulos. Cómo se comporta frente a lo que está pasando con nuestra marca, con nuestro producto, leerlo, entenderlo, comprenderlo. Hacer ese proceso de segmentación es encontrar ese grupo de clientes que sea medible, rentable y alcanzable para yo poder contarles esa historia y empezar a seguir avanzando en negociaciones con ese grupo de clientes.
definir ese perfil tiene que tener en cuenta todo lo anterior para yo poder definir ese perfil, no solamente del perfil normal donde estrato socioeconómico, nivel de ingresos, profesión, no, también es esta persona que va a ser mi cliente, cuáles son sus sueños, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus motivadores, cuáles son sus insights de compra, cuáles son esas situaciones que lo hacen avanzar dentro de su proceso de negocios y cómo se quiere sentir al hacer negocios o al tener relaciones con nosotros, cómo quiere vivir. Y el storytelling es definir, sí, cómo todo esto recogido, le voy a contar la historia de mis productos y servicios. Si ustedes quieren saber cómo cuentan las historias, vean, me imagino que también lo habrán visto, las promociones del Super Bowl de cada año y notarán el gran componente emocional que están teniendo. ¿Por qué? Porque es que ya las empresas entendimos que las decisiones se toman desde lo emocional y hay que tener una conexión. Y por eso pasa todo lo que pasa cuando estamos llegando a estas partes de finales de año. ¿A qué los invito? A que cuando estemos en un proceso comercial, en un proceso de comité de ventas, un comité de compras, en un proceso de comité de cualquier comité de la organización, escuchémonos conectémonos nosotros mismos para poder conectar con el equipo que hay alrededor. Y en función de eso, empezar a construir un ADN corporativo. Ese ADN corporativo que va a ser irrepetible. Y un ADN no se repite, recuerden eso, ni clonado. Ese ADN corporativo es el que va a permitir que su organización tenga todo por delante para ganar mucho más reconocimiento, para que sus resultados sean resultados de alto impacto. Y al identificar muy bien su ADN corporativo, tengan la posibilidad de identificar muy bien cuáles son los clientes con los que ustedes y nosotros queremos hacer negocios para poder ser negocios realmente honestos y sostenibles. Esa sería mi conclusión. Cuando vayamos a trabajar, desconectarnos de nuestras expectativas para atender las expectativas de los demás. Entonces, aquí los dejo. Ya si tienen preguntas, quedo atento a responderles. Soy todo oídos para ustedes y me pasé, no me pasé. Dentro del tiempo estuvo, ahí unos minuticos, quedamos pendientes. Muchísimas gracias, Wilber. Por acá también te escribe Elizabeth, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta que podamos aprovechar en este par de minutos, igual cualquier inquietud también que les vaya surgiendo, saben que pueden contar con nosotros, nos escriben también, se contactan y también estamos pues con gusto dispuestos pues a poderlos ayudar y orientar y también pues, hay unos talleres también pues que se realizan con este tema, con los equipos de trabajo que también pues puede ser de interés. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir? Por acá veo pues que nos están escribiendo por el chat. Muchas gracias, Wilfer, también por todo lo que nos has compartido. ¿Alguna pregunta? Wilfer, ha sido muy claro. Ha sido muy claro, entonces. O muy claro o muy oscuro, ¿no? No, nada, aquí nos dicen que súper claro, qué buena información. Bueno, ese es el tema. Entonces, O con lo que acabaste de decir, bueno, por acá. ¿La usamos como información o como transformación? Atentos ahí. Inicialmente información. Por acá nos escribe Roraima nos dice que está desde Venezuela, que cómo podemos identificar si nuestro producto realmente calza con nuestro cliente. En función de la segmentación, es decir, cuando yo defino un producto, unas características de producto, yo tengo que saber antes del producto, pues lo ideal es uno tener claro antes del producto a quién se lo voy a entregar. Y yo cómo defino a esa persona que le voy a entregar ese producto. Cuando yo la tengo claro, persona me refiero a ese mercado. Por eso hablamos del buyer persona y el emo buyer. Yo cómo voy a entregar un producto que va a satisfacer qué necesidades. Listo, mi necesidad es una necesidad básica, es una necesidad de seguridad, es una necesidad de afiliación, es una necesidad de reconocimiento. ¿Qué voy a proveer yo con mi producto?
Si le estoy entregando a una empresa, yo qué tipo de necesidad le voy a satisfacer o cubrir a ese cliente. Cuando yo ya tengo clara esa necesidad que voy a cubrir, eso se da cuando uno habla con los clientes y cuando uno habla con el mercado. El mercado hay que escucharlo, hay que tomarle el pulso porque volvemos a entender eso, cómo se está moviendo y hacia dónde se va moviendo el mercado para uno decir qué tipo de oferta es válida. Si alguien hubiera salido con una oferta de un producto de inteligencia artificial de hace 15 años, hubiera sido un completo fracaso. De hecho, cuando hablamos de inteligencia artificial, esto empezó a conversarse desde 1957, si mal no estoy, y no, hasta ahora nos estamos dando cuenta de eso. ¿Por qué? Porque no era el momento de que saliera a la luz. Está saliendo a la luz en este momento porque ya todas las condiciones están dadas. Entonces, es también saber el momento, lo que llaman el Kairos. El Kairos, donde yo entro en el momento exacto, ni antes ni después. Eso también hace parte de tomarle el pulso al mercado. Y pues, también precisamente nos dice que sí, que estuvo súper claro, que los retadores de entender bien las emociones de nuestros clientes. Yo creo que ahí está muy relacionado con lo que decías de desconectarnos de nuestras expectativas y atender precisamente al otro. Y yo creo que muchas veces estamos más concentrados en qué vendo, qué le doy, cómo quiero hacer las cosas, que precisamente el trabajo pues adicional que nos genera ese entender y ponernos en ese lugar del otro. Por acá también te pusieron que gran presentación, magistral, y Wow, no, gracias. igual seguimos, entonces sabemos que es corto el tiempo, pues tratamos como de poder abordar diferentes temáticas que les puedan, precisamente como decía Wilfer al principio, dejarles esa reflexión que nos ayude pues como a abrir esas nuevas ideas. Y si lo tienen, si lo logramos, eso era precisamente parte de nuestro objetivo de hoy. Entonces, Qué bueno. entendiendo también pues el tema del tiempo y también de ustedes pues en sus diferentes pues actividades. Les agradecemos mucho, Wilfer, muchísimas gracias por acompañarnos en No, esta Vivi, muchas gracias a ustedes por presentación. la invitación. Y a todos Y por asistir y tenerme un poquito de paciencia que les llegué un poquito tarde. No acostumbro llegar a esas horas, pero bueno, hay cosas que salen de hay las veces manos. nos pasa. Claro Sí, que sí, sí. sí, así es. Esta semana les enviamos la presentación entre mañana y el jueves, se la estamos enviando a los correos que nos registraron. Entonces, Claro. una feliz tarde para todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos, Viviana. Una feliz tarde y bueno, Dios los bendiga. Gracias. Chao, chao.